Muy buenas, mi nombre es Sergio Huertos Horno y mi equipo y yo les venimos a explicar el funcionamiento de los rectificadores monofásicos y trifásicos de media y onda completa, por lo que a través de este video se va a explicar el funcionamiento y la eficiencia que tiene cada uno de estos rectificadores. En la práctica se nos pidió tener una fuente de voltaje de 120 volts pico y 60 Hz para obtener en la salida 24 volts pico, y esto aplica para cada uno de los rectificadores que vamos a ver a través del video, por lo que vamos a iniciar con el de monofásico de media onda. Por como podemos ver su circuito, aquí se tiene que energizar con una fuente de voltaje de 120 volts pico y los 60 Hz, por lo que posteriormente va a pasar por un transformador, en la cual aquí arriba se sacaron los cálculos para tener dicha relación, en la cual se obtuvo una relación de 5:1 del devanado primario con el segundo, por lo que estos 120 volts pico se van a dividir entre 5 para obtener los 24 volts pico de salida que queremos. Luego pasa por lo que es el diodo. Aquí este se va a polarizar directamente, por lo que nomás nos va a entregar la mitad de la señal en la parte positiva, no va a estar en la negativa. Y ya luego va a pasar por lo que es la resistencia, que aquí es como queremos energizar en el circuito, en la cual queremos una resistencia de 1 kilo ohm. Luego tenemos lo que son las gráficas, en la cual la señal roja es la señal original, o sea, la de los 120 volts pico. Y luego tenemos lo que es la señal azul, que está de los 24 volts pico, o sea, la señal rectificada. Luego, al hacerle suma a dichas gráficas, se puede apreciar que la señal rectificada es aproximadamente la mitad menos una pequeña parte, como se puede ver aquí, donde no alcanza la original por el voltaje que este tomó el diodo. Y luego aquí arriba, aquí se hicieron los cálculos para obtener la eficiencia de este rectificador, por lo que nos dio la eficiencia de un 40.74%, por lo que este es un porcentaje muy bajo a comparación de los otros rectificadores. Ahora vamos a hablar sobre lo que es el rectificador monofásico de onda completa. Hola, buenas tardes. Yo soy Brandon Orduño y yo voy a explicar el rectificador monofásico de onda completa. Primeramente voy a explicar las etapas que tienen todos los rectificadores. Los rectificadores comienzan más que nada por la energización del circuito. En este caso usamos una fuente de voltaje de 120 voltaje pico y 60 hercios. Ese voltaje pasa después a lo que sería la transformación o el aumento, o en este caso el descenso del voltaje de la señal de entrada. Aquí tenemos una relación 5:1, 5 en la entrada y 1 en la salida, lo que hace que el voltaje de salida sea 5 veces menor al de entrada. Esos 120 nos darían un voltaje de 24 a la salida. Esa es la segunda etapa. La tercera etapa, lo que pasaría sería la rectificación. En este caso, se usan dos diodos para rectificar la onda. Cada diodo rectifica la mitad de onda que pasa por ella. Por ejemplo, el de arriba rectificaría la parte positiva de la onda senoidal, mientras que la de abajo rectificaría o haría positiva la parte negativa. Esto se debe a que se crean como dos mallas en medio de la toma intermedia. Después de pasar por la etapa de rectificación, pasamos a la etapa de uso en la fuente, en la carga o pasa por la resistencia. Lo único que quiere decir aquí es que pasa por lo que queremos energizar en el circuito, en este caso la resistencia de 1 kilo ohm, y al final vuelve a tierra. Entonces, como les dije, en este circuito se rectifica la onda completa por el uso de ambos diodos. Aquí podemos verlo en la gráfica que tenemos. La primera señal, la roja, es de la original, la verde es de la que pasa por el transformador y la azul es la rectificada. Si eliminamos la roja y nos acercamos, podemos ver que la señal azul es totalmente positiva, pero no alcanza totalmente a la señal que sale después del transformador. Eso nos indica, como podemos observar después de los cálculos, que su efectividad es de un 81.09%, ya que no entrega totalmente la energía que requiere. Bueno, el siguiente a comentar es el rectificador trifásico de media onda. Lo destacable de este tipo de rectificadores es que en este caso dejamos de utilizar lo que sería el transformador para pasar a utilizar un motor trifásico. De ahí es donde nace una de las principales diferencias entre los rectificadores monofásicos y los trifásicos. También tenemos que destacar que pues este tipo de rectificadores suelen ser más precisos
por lo mismo de utilizar un motor trifásico, y suelen utilizarse para generar pues potencias mucho más grandes, ¿no? En comparación a los monofásicos. Bueno, comencemos hablando del de media onda. Eh, Dentro del circuito podemos analizar, podemos ver cómo pues está la fuente principal de energía es un motor trifásico. Esto está conectado a tres diodos que son los que se encargan de realizar pues la rectificación de las señales que genera el motor, y pues una resistencia que está conectada más que nada para seguridad del circuito, ¿no? Bueno, el rectificador trifásico de media onda pues tiene una cierta peculiaridad. La peculiaridad es la siguiente. Cada una de las señales que nos otorga el motor trifásico está desfasada 120 grados una con respecto a otra. Por ejemplo, la primera señal, que en este caso la tomaremos como la señal amarilla, tendría que iniciar en cero. Y como podemos ver aquí, aquí inicia en cero. Y esta ya seguiría pues el camino normal de una señal senoidal. Después tendríamos la señal azul, que tiene que iniciar en 120 grados. Aquí inicia en 120 grados y continúa el recorrido. Y por último tendríamos la señal rosa, que es la que tiene que iniciar en 240 grados. Igual, vemos el recorrido. Lo interesante es lo siguiente. Gracias al trabajo que realizan los diodos, podemos eliminar la parte negativa de cada una de las señales, y al momento de, de juntarlas podemos ver cómo cada una se complementa en esta parte, en esta parte que está haciendo el cursor, que es lo que tenemos como resultado como señal rectificada, sería la de color verde. Y lo interesante aquí es que pues la efectividad es sumamente alta, ya que pues podemos observar cómo pues eliminamos los vacíos que existían en los casos de los monofásicos, y en este caso ya tendríamos una señal un poco más continua. Aún puede seguir mejorándose, pero pues ya los resultados son mucho mejores que en los ejemplos anteriores. Buenas tardes, mi nombre es Brandon Soto Sotelo y yo voy a explicar la rectificación de un motor trifásico de onda completa. Eh, este funciona de manera, podríamos decir como de manera escalonada, en que cada entrada tiene sus propios diodos en el que siguen su camino. Esta manera podríamos decir, este es la primera, podríamos llamar la salida A. La salida A, cuando da el voltaje positivo, pues pasa por este camino, por aquí va circulando, y en el momento, y hay un momento en el que una de las entradas va a estar como negativo, y es donde este puede pasar. Este se pasaría de esta manera, el A pasaría por aquí hasta terminar el circuito, entrando por el que sería de la entrada C. La entrada B de esta manera entraría, subiría y se regresaría por el lado de A, y la entrada C pasaría y se regresaría por el lado de B. Así es continuamente. Y aquí lo podemos ver en las gráficas, donde las ondas de colores son las entradas de cada uno, de cómo son sus voltajes. Podemos ver cómo suben, cómo varían de positivo a negativo las azules, la roja y la verde, y la amarilla, que sería el resultado, sería aquí, el voltaje rectificado, sería como nada más está tomando estos picos de bajada y lo de subida de cada uno. Además de que no llegan hasta el punto al voltaje pico que nos pueden entregar las salidas del motor, porque tenemos que restar el voltaje que nos quitan los diodos.